La Santa Cena es una ceremonia que celebramos periódicamente en la iglesia, cada cuando, porque bueno, es un mandamiento de Cristo, como cuando te bautizas, lo hacemos por obediencia, es un mandamiento de Cristo y en esta ocasión este, tomamos la Santa Cena. Por eso todos los que están bautizados en agua, pues están en obediencia y si eres bautizado, pues estás invitado a tomar la Santa Cena. Y pues yo quería hablar de esto porque creo que es una bendición, así se llama, la bendición de la Santa Cena. Es una bendición poder tomarla. Y si nosotros sabemos cómo tomarla, será de bendición también para mi vida, para mi salud, para mi estar con Dios, en muchos aspectos. Y también no tomarla indignamente, dice la palabra de Dios, para que no sea una maldición. Porque como puede ser bendición, también puede ser maldición. Entonces, no quise poner un título negativo. Vamos a creer que es una bendición tomar la Santa Cena. ¿Cuántos van a creer eso? Amén. Y que sea de bendición para tu vida. Pues desde la antigüedad Dios ha llamado a su pueblo a hacer pactos, ¿no? A distinguirse, a verse diferente a los demás. Reunidos en algún lugar como asamblea o como eclesia, ¿verdad? Hay una definición de eclesia. Eclesia es una palabra griega de donde se traduce iglesia, ¿verdad? Entonces la mayoría de las veces nosotros no entendemos qué es la iglesia, parece que es como un edificio, pero no, significa congregación o asamblea, o sea, eso es un grupo de personas, eclesia o iglesia, y es un término compuesto de dos palabras, ek, que quiere decir salir, ¿no? Llamar afuera, y kaleos, que quiere decir, perdón, kaleos significa llamar y ek significa afuera, o sea, salir, salgan, ¿no? Como cuando Dios llamó a su pueblo a salir de el ambiente de la civilización de Egipto para que fueran a rendirme culto, decía el Señor. Deja ir a mi pueblo, o sea, Moisés fue a Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo para que venga a rendirme culto. Entonces, la eclesia es un grupo de personas llamados a ser diferentes, llamados afuera, a salir del mundo, ¿no? Egipto es un tipo del mundo y nosotros como iglesia somos un tipo del pueblo de Dios. Israel fue llamado afuera, Dios también llama a su pueblo, a la iglesia, a ser diferente, ¿no? A ser un pueblo de donde Dios va a mostrar su poder a los demás y la diferencia va a dar gloria a Dios, pero la diferencia también bendecirá a esa reunión de personas, a esa gente, ¿no? Te invito a ver cómo es la bendición de Dios en un grupo de gente que se junta para lo que estamos aquí hoy, para lo que hicimos, para alabar a Dios y para estar en comunión, en armonía. Abriendo el Salmo 133 para leer todo el Salmo. Está grandísimo, tiene 3 versículos. Entonces vamos a leerlo de pie, para, ¿verdad? Y para orar también. Dice el Salmo 133, mira qué bueno es, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, que podamos juntarnos y estar en armonía. Dice que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Aarón era el sacerdote que estaba al frente de la congregación y que era una bendición en esa época para esa congregación. Y dice que desde la barba de Aarón desciende hasta el borde de sus vestiduras. Quiere decir que toda la congregación, desde el sacerdote hasta el más nuevecito, hasta el más nuevo, hasta el más jovencito, hasta la persona que puede ser que se considere la última que debería de estar ahí en la iglesia, dice que todos reciben bendición. Dice, así como el rocío de Hermón. Hermón es un monte muy alto que está en el norte de Israel. Dice que desciende sobre los montes de Sión, o sea, el monte más alto va dando, hasta hay nieve, ¿verdad? Que cuando hay el deshielo, o generalmente lluvia y todo eso, viene la lluvia escurriendo por el monte, llega al mar de Galilea y a través del río Jordán hasta el sur, donde está el mar muerto, que es un mar salado,
que ahí ya no fluye, ¿verdad? Es una enseñanza que tenemos que fluir. Tenemos que dejar que el Señor nos dé para nosotros dar. Y es por eso es bienaventurado. Pero dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí, ¿dónde? Donde está ese pueblo, donde está Dios, donde estamos todos unidos, donde estamos en alabanza a Dios. Dice, ahí envía Jehová bendición y salvación. O sea, bendición y vida eterna. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy queremos hablar de la bendición de tener comunión contigo, la bendición de tomar la Santa Cena que tú, Señor, instituiste, que nosotros pudiésemos tomarla. Y hoy, Señor, queremos aprender más de eso. Por eso te pedimos que no sea yo, sino tu Espíritu Santo a través de las palabras que yo diga, enseñándonos el día de hoy. Habla tú, Señor, nos ponemos en tus manos, tanto para hablar como para escuchar, pidiéndote, Señor, manifiéstate y que pueda ser una bendición siempre para nosotros también ser una bendición en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, amén. Puedes tomar asiento. ¿Cuántos somos iglesia? Somos la iglesia, somos gente de Dios. Tú puedes decir, no, pues yo cómo voy a hacer, yo nomás vengo de oyente. No, Dios quiere que tú sepas que Dios te ama. Y estamos cristianos, iba a decir, ya estoy hablando pocho. Somos cristianos, tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Y como templos de Dios, ese es el único requisito para ser iglesia. Lo que tenemos que hacer después de eso es cumplir los propósitos de Dios, que son los mismos del pueblo en el pacto de Dios. Los pactos de Dios siempre han sido desde la antigüedad hasta hoy. Y un pacto quiere decir una alianza o un acuerdo de dos partes, ¿no? O sea, la parte de Dios, donde Él cumple su palabra, y la parte nuestra, donde nosotros cumplimos con el pacto que tenemos que hacer. Entonces, como iglesia, Jesucristo estableció un pacto. Siempre los propósitos de Dios son los mismos. Tener un pacto con Dios siempre ha sido una cosa que Dios hace con la gente, ¿no? Desde Adán y Eva, desde los primeros padres, desde el padre Abraham, ya después el pueblo de Israel. Y al padre Abraham se le llama así porque dice que hasta la iglesia es hija de Abraham en el sentido espiritual, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel son los hijos de Abraham en la carne, ¿verdad? Son de sangre judía. Y nosotros tenemos sangres de muchas, ¿verdad? Tenemos sangres. Aquí hay algunos apaches de Estados Unidos. Tenemos aztecas, tenemos incas, tenemos de todas las sangres, ¿no? Revuelto, tenemos españoles. Amén, ahí está. Y entonces sabemos que no somos a lo mejor 100% israelitas, pero eso ya no importa, porque el Señor hizo de todos una sola sangre a través de la sangre de Cristo. Hoy nosotros como iglesia tenemos un propósito también, así como el pueblo de Israel tiene un propósito físico, por eso está también peleando y subsistiendo. El diablo quiere terminar con Israel. Así también el diablo quiere terminar con la iglesia, pero nosotros no tenemos que matar a nadie físicamente. Nuestro enemigo es espiritual y es el diablo y sus ángeles, sus demonios. Pero así como Dios hizo ese pacto con Abraham y después lo ratifica con Moisés, el Señor Jesús también hizo un pacto con la iglesia. Este pacto tiene que ver mucho con la Santa Cena. Desde el pacto que hizo con Abraham, que a Moisés se le dijo, saca ese pueblo de Egipto y tráelo para que sea un pueblo diferente, el pueblo de mi pacto, ¿no? Porque Abraham, Isaac, Jacob, ellos eran patriarcas, eran como una familia, pero cuando fueron a Israel estuvieron 430 años, perdón, cuando fueron a Egipto estuvieron 430 años en Egipto. Tal vez los primeros 30 años estuvieron muy cómodos, tenían ahí a un contacto que era José, que era de los meros meros de Egipto, pero con el tiempo, obviamente José murió y fueron ellos siendo esclavizados, ¿no?
¿Por qué? Porque un pueblo que no se segrega, o sea, que no se hace como los demás pueblos, siempre es odiado, ¿no? Es por eso que a nosotros a veces no nos quieren mucho, ¿verdad? En algunas partes. Saben que eres cristiano y ya te empiezan a rechazar, ni siquiera has dicho nada, ¿verdad? Con el simple hecho que te identifiquen y te empiezan a rechazar. Si te rechazan, quiere decir que todo está bien. Si te aceptan y eres el alma de la fiesta, algo anda mal. Entonces necesitamos nosotros entender que como pueblo de Dios tenemos que ser diferentes. La 10ª plaga, hubo plagas terribles para sacar al pueblo porque fue una guerra, tanto espiritual como física. Y el pueblo de Egipto no quería dejar a Israel, especialmente el faraón, ¿no? Y entonces tuvo Dios con brazo fuerte que sacara a esa gente, a ese pueblo, de en medio de Egipto. Era un pueblo que no encajaba ahí, era diferente y estaba en esclavitud. Entonces Dios lo quería para mostrar su poder, un pueblo débil, un pueblo pequeño, un pueblo esclavo, para mostrar su poder. Y es lo mismo, todavía está pasando, ¿verdad? Pero si nos vamos a la historia, nos damos cuenta que todas las plagas tenían que ver con cosas que pasaban en Egipto y Dios guardaba a Israel. Pero la última plaga fue diferente. La 10ª plaga de ellas tenía que ver con que Dios mismo iba a pasar. Y nosotros decimos el ángel de la muerte, pero Dios habla en primera persona y le dice a Moisés, dile a Faraón que yo voy a pasar. Después le dice, dile al pueblo que yo voy a pasar. Así que, ¿qué tiene que hacer el pueblo? Tiene que matar un cordero. Si la familia puede terminarse ese cordero, pues agarre un cordero de 1 año sin defecto y guárdelo para el día y la hora que yo le diga. Y ese día va a ser 2 cosas, con hierbas amargas, con un pan sin levadura, van a comer todo lo del cordero. Y si sobra algo, traten de acabarse todo, pero si sobra algo, lo queman. Para el otro día no van a dejar nada. Y así fue como la orden era para todos. ¿Qué tenían que hacer con la sangre del cordero? El cuerpo del cordero pues se lo iban a comer, pero la sangre iba a ser separada del cordero y en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta, en la madera de la puerta, vamos a decir, del marco, ahí van a poner la sangre. ¿Por qué? Porque cuando pase el ángel de la muerte, ya no va, por eso es diferente esa plaga. Ya no va a importar si eres israelita, si eres egipcio. Donde vea la sangre puesta ahí en la puerta, el ángel va a pasar sin hacer daño. El ángel de la muerte. Así que vale más que todo mundo tenga la sangre del cordero y obedezca este mandamiento. Y no fue un mandamiento solamente para esa época, sino que dice, lo vas a celebrar todos los días. Y es así como el Señor Jesucristo, siguiendo la ley de Moisés, estando bajo el pacto aquel antiguo de la sangre y del cordero, Él dijo, voy a celebrar esta Pascua con ustedes. ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes? Y esa noche, Él estableció un nuevo pacto para la iglesia. Ya no hay necesidad de matar un cordero. ¿Por qué? Porque Él iba a ser cordero. Ya no hay necesidad de tener un sacerdote. Si no me verías aquí con un vestido largo, con una cosa ahí para escucharte cuando pecaste. Pero ya no hay necesidad de sacerdote, porque hoy, ¿sabes quién es el sacerdote? El jefe de los sacerdotes, como sumo sacerdote, es Jesús. Pero el sacerdote particular que hacía las veces de los levitas, eres tú. Tú eres rey y tú eres sacerdote para Dios. Así que tú tienes que estar bajo el pacto que dijo Jesús. Y cuando apareció el Señor Jesús como el Cordero de Dios, pues Él iba a ser el Cordero. Cuando apareció Jesús, ya resucitado, Él le dice a María Magdalena inmediatamente al salir de la tumba con su cuerpo glorificado, no me toques porque aún no voy al Padre. ¿Dónde estaba? Había muerto y estaba en el seno de Abraham, pero llegó a la superficie de la tierra, fue a la presencia de Dios y ya no como cordero, sino como sacerdote llevó su misma sangre a presentarla en el tabernáculo verdadero
del cielo. Si tienes dudas de eso, pues ponte a leer Hebreos, ¿no? Va a ser una bendición que puedas leerlo. Pues la celebración de este nuevo pacto la hizo el Señor Jesús precisamente en esa última Pascua. Y digo la última Pascua porque fue ahí donde fue la última cena y eran unas horas antes de que el Señor Jesús fuera apresado y empezara su calvario o su vía crucis, vamos a decirlo así, su camino hacia el sacrificio, ¿no? Y dice Mateo 26 que mientras ellos comían en esa última cena, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y eso es lo que hacemos hoy. ¿Por qué? Porque Jesús mandó que así lo hiciéramos. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió, y los dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Para que haya un pan, se necesita que haya habido antes un trigo que fue molido. Y con esa harina, obviamente, pues se hace el pan, ¿no? Y el Señor Jesucristo era el grano de trigo que fue molido por nuestros pecados, dice Isaías. Y de un solo pan tenían que comer todos. En esa última cena todos tenían varios panes. Pero al final de la cena, mientras comían, dice Mateo, él tomó un pan y lo partió. ¿Por qué? Porque ahí empieza a entenderse la unidad que tenemos que tener en Cristo Jesús. O sea, yo te amo, pues no porque seas mi amigo. No, sí eres mi amigo, pero no es por eso. Yo te quiero mucho, pero no es con mi amor, es con el amor de Cristo. Es por eso que a veces nos vemos hipócritas. Te amo, hermano, qué bueno que estás aquí. Ay, qué rollo, si tú nunca me pelas. No, es que no es con mi amor. Es con el amor del Señor que yo te veo. Y es el amor del Señor que debemos darnos. Entonces, mientras comían, tomó ese pan y dio a sus discípulos de ese pan. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, dice también, había muchas copas, pero tomó una copa, ¿verdad? Y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed todos de esta copa. También es una sola sangre, ¿verdad? Cuando la iglesia empezaba en Monterrey éramos 3 familias, no había mucha gente. Y había una persona, una hermanita, que ella era muy así, muy asquerosa, o sea, le daba asco todo. Y entonces el pastor, pues yo tenía algunos 13 o 14 años, ¿verdad? Pero el pastor, hermana, una vez tuve 14 años, ¿por qué hace así? ¿Cree que nací viejo así? No, yo me hice, con el tiempo me hice así. Pero yo tenía 14 años y la iglesia estaba siendo iniciada ya en una casa. Estábamos juntándonos 3 familias. Y la hermanita que era muy asquerosa, ya sabía que íbamos a tomar la Santa Cena. En aquel entonces pues éramos poquitos, entonces se tomaba una copa grande, parecía florero, estaba bien grande. Y entonces todos tomábamos de la misma copa. Entonces el pastor era tremendo, ¿verdad? Como todos los pastores, menos yo. Entonces, donde ve que la hermana, dice el pastor, empieza ya había dado el pan de aquí para acá. Entonces ella inmediatamente se pasa para donde empieza. Y a la hora de tomar la copa empezó por el otro lado. Bueno, tremendo, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, son cosas que no tienen nada que ver con esto. Pero a lo que me refiero es que era una sola copa en este momento, en este caso, ¿verdad? Dice, fíjate, y os digo, versículo 29, bueno, porque dice, bebed todos de esa copa, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, un nuevo pacto diferente, ya no va a haber que matar corderos, ni sacarles la sangre, ni comerse el cordero. Y dice que por muchos, es derramada para remisión de pecados. Esta sangre es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, qué hermoso que el Señor
hace un pacto contigo, Él quiere tener una comunión contigo, ¿verdad? Les informo que vamos a tomar cada quien su copita, pero todo estaba en un frasco, ¿verdad? O sea, hemos encontrado una manera un poquito más inteligente para que no haya estorbo de otro tipo más que de hacer las cosas bien delante de Dios, ¿no? Que no te preocupes por el COVID ni nada de eso. Pero ahora lo hermoso es que ahora nosotros somos iglesia y nos incluye en el pacto con Él. Y también incluye las responsabilidades, claro, muchos más privilegios, pero tenemos responsabilidades y obligaciones delante de Dios. Entonces nunca debemos de olvidar que un pacto también tenemos nosotros que hacer algo. Una de las principales cosas que te sirve saber es que Dios es el que manda y nosotros nos sujetamos a lo que Dios quiere para que tenga significado esta ceremonia que vamos a hacer. Y para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas cristianas, cuando nosotros entendemos que Él es el que manda, ya empiezo a dejar de hacer lo que yo hago y a hacer lo que Cristo me manda, ¿no? Una de las cosas que tenemos que entender con esta Santa Cena es que tenemos comunión con Cristo y tenemos comunión unos con otros, ¿no? Y este pacto nos recuerda que somos un pueblo y entre nosotros hay una cabeza, uno que manda, que es Cristo. Por eso si me das un aplauso a mí, no me lo des a mí, no desperdicies, dáselo al Señor. Entonces, eh, Él es el que dio la sangre por ti, Él es el que murió por ti y Él es el que nos une a todos. Por eso el punto número 1, son creo que 5, es unánimes y juntos, ¿no? Hoy tenemos que estar unánimes y juntos. Durante la pandemia muchas personas dejaron de estar juntos, ya no quisieron, obviamente pues ni se podía estar juntos, pero gracias a Dios que ya estamos juntos y podemos estar seguros, reunidos. Eh, Qué triste que muchas iglesias se perdieron porque no había una doctrina o no había una unidad o por alguna razón, no sé, y cerraron, ya no tuvieron la oportunidad de seguir siendo iglesia. Y bueno, ojalá que esas personas ya estén en alguna iglesia. Lo triste es cuando esas personas ya no vienen a la iglesia y dicen, no, pues yo voy a seguir viendo la predicación por internet, por alguna plataforma de internet. Y bueno, les hablo a los que me están viendo en alguna plataforma. Si tú estás viendo esta predicación como para edificarte, pues gloria a Dios, qué bueno que estás aquí, bienvenido a la transmisión. Pero que nunca sirva esta transmisión, ni ninguna transmisión de ningún predicador, para que tú creas que estás ya siendo cristiano y no necesito ir a la iglesia, al cabo que la veo por internet, a la hora que pasan la charola, la ofrenda, pues le cambio tantito, ¿verdad? Para no pasar eso, si estás en Monterrey, un saludo. Pero bueno, nosotros no podemos ser cristianos virtuales. No podemos, porque vas a tener un Dios virtual y una bendición virtual también. O sea, nada. Este, pero tenemos que entender que la iglesia no es un edificio. Venir a la iglesia es estar junto, en la congregación. Ya lo expliqué en la introducción. Entonces, las personas que hemos aceptado al Señor, tenemos que saber que es vital que estemos juntos. Es algo que para tu vida cristiana no se puede llevar a cabo. No puedes decir soy cristiano si no tienes una iglesia. El Señor Jesús dijo, ahora voy a edificar una iglesia sobre mí. Yo soy la roca. Tú eres una roca chiquita, le dijo a Pedro, y tú vas a ser parte de las rocas que están sobre mí. No, Pedro lo entendió también, que en 1 de Pedro 2:5 dice, todos nosotros somos piedras vivas que estamos juntas preparando una iglesia para el Señor, un templo para que Dios habite. Entonces, qué bonito, por eso dice el Salmo 133, Dios habita en la reunión de los santos. El Salmo 22 dice que Dios está en la alabanza de su pueblo. Entonces, qué bonito que podamos reunirnos y que siempre podamos reunirnos hasta que Él venga. Eso es una bendición. Entonces, no importa la forma en que se cumpla el propósito, pero tú tienes que seguir ciertas pautas. O sea, hay cosas que tenemos libertad. Ahora
nos reunimos, cantamos, tenemos un programa, otros pueden tener la ofrenda al principio y luego la predicación y al final cantan, no sé, o sea, cada iglesia tiene su manera de hacerlo y eso no importa. Pero hay cosas que no son negociables, como el juntarse como iglesia, como el venir a estar juntos, a ser parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y esa es la manera en que vamos a lograr la gran comisión, que es lo que tiene que hacer la iglesia, ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia primitiva se reunía para adorar y nosotros, el consejo es ese, no te dejes de congregar. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, sin cambiar, la profesión de nuestra esperanza. Hay cosas que no cambian, porque fiel es el que prometió. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos. No podemos estimularnos ni considerarnos unos a otros si cada quien está en su casa viendo internet. No, tenemos que reunirnos, dice, para estimularnos, animarnos al amor y a las buenas obras. Entonces, qué bonito que podamos ponernos de acuerdo. Yo tengo una idea, ¿por qué no hacemos sándwiches y los llevamos a los pobres? Y entonces, qué buena idea, es una buena obra. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para tener todo eso. Es un ejemplo. Hay tantas cosas que se le ocurren a ustedes, porque ustedes tienen el Espíritu Santo también. Y tenemos que orar para ver cuándo los vamos a hacer. Y qué bonito ser iglesia y estar juntos para lograrlo, ¿no? Entonces tenemos que mantener firmes sin fluctuar todo esto. Y luego dice el 25, ese es el versículo clave. Ponlo de post o hazlo, públicalo. Haz de ello un lema, apréndete Hebreos 10:25. Cuando no tengas ganas de venir a la iglesia, ay no, me desvelé anoche. Cuando no quieras juntarte con los hermanos, cuando menos ganas tienes, es cuando más Dios te bendice cuando vienes, fíjate. Y yo no quería ni venir, sales bien contento. Pero a veces pasa cuando no quieres venir, ¿no? Así es de que esfuérzate. ¿Verdad? Como el niño que le dijo, mamá, hoy no quiero ir a la iglesia. Dice, sí, mi hijo, a veces pasa, que no tienes ganas. Pues yo te entiendo. Dice, entonces no voy. No, hoy vas sin ganas, ¿verdad? Pero siempre vamos a la iglesia. Pues qué bonito educar a nuestros hijos como debe de ser. Porque cuando estén grandes no se van a apartar de eso y un día van a comprender. Mis hijos todavía me agradecen aquella disciplina que con amor se le daba, que en ese momento no entendían. Una vez mi hija mayor le dijo a sus dos hermanos menores, yo los voy a cuidar y cuando pueda me los voy a llevar de esta casa. Y hoy no sé qué estará pagando, pero bueno, hoy me entiende, ¿no? Qué bonito que podamos nosotros decirle a nuestros hijos, no te dejes de congregar. Versículo 25 dice, no dejando para todo esto, para mantener firme nuestra profesión, para considerarnos al amor y a las buenas obras. 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿No? Me imagino que cuando estaban hablando en Hebreos de este tema, que dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, alguien dijo, nombres, tampoco murmurar. Entonces, no hay nombres, no piense en nadie, usted congréguese, eso es lo bonito, que podamos ser iglesia y amarnos. Y si piensas en alguien que ya no está viniendo, pues háblale por teléfono, dile, oye, ¿qué pasó? Dice Hebreos 10, ¿ya leíste Hebreos 10:25? Léelo para que vea de lo que te estás perdiendo, de la bendición de Dios. Debemos de reunirnos y estar juntos, porque eso da firmeza a la vida, dice el versículo 23. Dice el versículo 24, porque eso nos ayuda a considerar, a conocer a nuestros hermanos, a animarnos juntos al amor. También a veces nos peleamos, pero eso nos enseña también a ser mejores, porque después nos perdonamos, ¿verdad? Esas personas que a veces, que no puedes ni ver, ¿verdad? Yo sé que nunca te ha pasado a ti, pero hay veces que pasa. Después resulta ser los mejores amigos, ¿verdad? Y, qué bien me cae ahora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque decía alguien,
otro amigo de por aquí, decía, no sé qué hay en ti, de mí, que me caes tan mal. Entonces a veces somos muy bien compatibles, ¿no? Pero pues como que a veces no nos llevamos bien. Bueno, hay razones para estar unidos, hay razones para estar unánimes. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos estar juntos y estar peleando y no estar de acuerdo. Dios quiere que estemos unánimes también, o sea, en un mismo ánimo y que estemos perdonándonos, aceptándonos. Si te cuesta, quiere decir que es bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues es tu sacrificio para Dios. Entonces, así también nuestras vidas estarán seguras dentro de la iglesia y las vidas de nuestros hijos también. Estamos educando a nuestros hijos no con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Entonces no es igual estar juntos que estar unidos, ¿verdad? Tenemos que estar unánimes, en un mismo ánimo, física, espiritual y mentalmente tenemos que ponernos de acuerdo. Cuando nos amamos y logramos eso, la iglesia crece. Cuando podemos nosotros crecer, o sea, nosotros no podemos crecer aunque tú vayas y toques como si fueras testigo en todas las puertas que veas. O sea, no es así. ¿Cómo se crece? Dios manda el crecimiento, pero cuando nosotros somos maduros, pues la iglesia crece. Por eso el Señor a una bebé no le da bebés, pero cuando una mujer ya es capaz, ya es madura, ya puede procrear. Entonces, iba a decir retener un bebé, pues no. Ya puede tener un bebé. Y entonces, qué bonito que a su tiempo se haga todo, ¿no? Y así es como Dios también. Cuando la iglesia está madura y está dispuesta, pues Dios le da ese crecimiento. Dice Hechos 2:46 que así empezaron. Y dice que perseveraban todos unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué quiere decir? Ten comunión con alguien de la iglesia, cuídate con quién te juntas, eso alimenta tu espíritu, entonces ten cuidado. Y júntate para estar juntos con alegría, ¿no? Y alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, dice el 47, que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces aquí lo que les sirvió para que Dios mandara gente y mandó 3,000 en un día, imagínate. Ya nos estaríamos mañana reuniendo ya en el estacionamiento y pensando construir una carpa o a ver qué hacemos, ¿no? Ya tenemos algunos de los payasitos aquí, pero bueno. La unidad, al animarnos unos a otros, hasta nos ayuda a madurar en el roce, ¿verdad? De hermanos con hermanos, dice la palabra de Dios que así se aguza, ¿no? Así crecemos y estamos dispuestos a amar lo que Dios ama, aunque a nosotros nos cueste. Todas esas son enseñanzas bonitas. Como somos una familia, pues yo no escojo a mis hermanos, me los escoge el Señor. Y qué bonito que podamos crecer como cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. Y si lo entendemos, pues Dios te va a ayudar. Entonces, otra de las razones para celebrar la Santa Cena, aparte de estar juntos, nos une a Cristo, nos une entre nosotros, es para celebrar su muerte, ¿no? Nosotros celebramos la muerte de Cristo. En la última cena, antes de morir, el Señor instituyó esta práctica. Dice 1 Corintios 11:26, que es como un recordatorio. Dice, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, nos sirve como un recordatorio que Él va a venir, pero como un recordatorio de que somos salvos. ¿Y por qué somos salvos? ¿Cuánto le costó al Señor Jesús el haberme salvado a mí? Le costó un precio de sangre, de sacrificio, y tengo que entenderlo. La muerte es el enemigo más grande que podemos tener. Del 100% de la gente que nace, ¿cuántos se mueren? ¿El 100%? ¿No? Levante la mano todos los que tienen 150 años. No te vas a encontrar ni uno. Y algunos piensan que nunca se van a morir. Pues se van a morir. A menos de que Cristo venga y bueno, así vivos vamos a ser transformados. Pero eso sucede nada más una vez en la vida, ¿no?
Entonces la muerte es el enemigo de la humanidad que todos tenemos que enfrentar tarde o temprano y pasa porque lo merecemos. ¿Por qué? Pues porque la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado. La muerte de Cristo es lo que celebramos porque es nuestra vida. Es lo que nos hace inmortales a nosotros. Es lo que nos hace vivir para siempre. Por cuanto todos pecaron y están sin derecho a estar con Dios en enfrente del trono de la gloria de Dios, dice Romanos. Y dice que la muerte es el justo castigo por los pecados de cada uno de nosotros, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y la dádiva de Dios, ahí está la solución, es vida eterna, pero en Cristo Jesús. Entonces ningún esfuerzo, poder, riquezas podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Solo la muerte de Jesús nos podía salvar porque es el único humano, por eso se convirtió en humano, por eso vamos a celebrar la Navidad, por eso tenemos vinitos de Navidad. La Biblia no habla de eso. Si usted no está de acuerdo, pues venga conmigo y le decimos por qué tenemos el árbol de la vida y de la ciencia. No, de la ciencia no tenemos. Pero bueno, la historia de la muerte es la historia que todos tenemos que pasar. Solo la muerte de Cristo podía salvar y quitarnos nuestra muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo no tenía por qué morir, pero Él murió para que si tú, es como si muchos me decían, pero si Cristo murió por todos, ¿para qué tenemos que aceptarlo y portarnos bien? Le digo, porque pues haz de cuenta que te depositan en el banco una cantidad y te dan una chequera, pero tú no usas la chequera, tú no tienes dinero. Hay que hacer algo, cuando menos llena el cheque y cóbralo, ¿verdad? No es mucho comparado con el beneficio. Así es de que cuando yo cobro el cheque es cuando yo le digo, Señor Jesús, quiero hacer tu voluntad, te entrego mi vida y hoy quiero vivir para ti. Pero tienes que hacerlo, ¿no? Y entonces es por eso, por esa muerte que el Señor Jesús tuvo. Por eso se divide el cuerpo y la sangre de Jesús. El pan en un lado, sin jugo de uva. Y el fruto de la uva en otro lado, que dicho sea de paso, también fue molido, también fue sacado de la uva. Y bueno, a la hora de tomarlo, se convierte otra vez en vivo delante de mí. O sea, no estoy hablando de que hay una conversión de los elementos. No, es jugo de uva y es pan. Y si tú lo llevas a analizar después que oremos para hacer los elementos de la Santa Cena, van a ser jugo y pan. No hay nada en eso, pero es algo espiritual. Ese es el pacto que Dios, el Espíritu Santo, hace en mí. Y entonces yo estoy vivo en mi espíritu y estoy vivo en mi alma. Y un día mi cuerpo va a ser levantado de la muerte. Hacer frutos de justicia es lo que tengo que hacer ahora. Mi espíritu y mi alma nunca morirán y mi cuerpo va a resucitar para que con estos ojos, que ya de cerca necesitan lentes para leer, pero que cuando esté resucitado van a ver, no sé si como El hombre nuclear, ¿te acuerdas de esas películas? Ustedes no saben de qué estoy hablando. Como que tuvieras telescopio. No, no va a ser una chulada. El cuerpo glorificado. Imagínate, ya no te va a dar gastritis. En la noche ahí buscando el Pepsid y todo eso. No, 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 ya va a estar todo cambiado. Nos va a salir más pelo. Hay unos lugares así donde, como de repente, como que, quién sabe qué pasó, se fue. Pelo rebelde. Dice mi hermano que su pelo era bien rebelde. Le digo, ¿por qué? Sí, ni tienes. Dice, sí, pero que el pelo se me fue Cumplió 18 años y se largó. Sí, sigue rebelde su pelo. Pero bueno, la muerte de Jesús es nuestra vida. Por eso podemos vivir. Punto número 3. ¿Por qué tomar la Santa Cena? Para perdonar y vivir en su orden.
a la hora de dar la ofrenda, decía mi hermana una reflexión del Señor Jesús. Tenemos que perdonar. Una vez perdoné y me sentí mejor. Hay muchos beneficios de perdonar. Es bueno para la salud, es bueno espiritualmente, es bueno psicológicamente. Obviamente alarga la vida por sentirte bien, evita la amargura, evita que te envenenes, ¿verdad? Como decía el Chavo, que el rencor es mata y envenena. ¿Cómo era? Ya no sé, no me acuerdo. Ya los del Chavo y del Ocho ya no están aquí. Yo todavía estamos algunos. Bueno, este, que decía, el rencor mata el alma y envenena, algo así. Ah, la venganza es mala, pues sí, imagínate. Ya no es falta de perdón, es ejecutar todo el rencor contra alguien. Pero bueno, lo que tú haces al perdonar tiene muchas, evita que te enfermes, evita que te envenenes, ayuda a la relación con los demás, te quita límites, ¿no? A veces estás limitado, porque te permite avanzar, tienes también mejores relaciones interpersonales. Y aunque todas esas son buenas razones para perdonar, tú no vas a perdonar por eso. Esa es una bendición de que perdones. Pero la razón por la que tienes que perdonar es ¿te acuerdas de la oración modelo que nos enseñó el Señor Jesús, perdón? Dios en su misericordia no quiere que se te olvide el pacto. Estamos hablando de un pacto a la hora de hacer la Santa Cena. Perdona a los que haya que perdonar. Porque el pacto dice que si tú perdonas, el Señor te perdona. Y que si tú no perdonas, ¿qué? Pues el Señor no te perdona. ¿Qué vale más? ¿Que yo perdone a alguien que ni siquiera sabe que yo tengo algo en contra de él? A lo mejor él sigue igual de feliz. Si lo perdonas, a lo mejor le da igual. Pero a ti no te va a dar igual. Y tú tienes que hacer esa oración. Mateo 6:12 dice esa parte. Y dice, y tú te lo sabes, y perdónanos nuestros pecados. Estoy leyendo la NTV porque me gustó. La Reina Valera dice, y perdónanos nuestras deudas. Pues tú puedes perdonar todo lo que te deben de dinero, pero pues no perdono lo que me hicieron. No, hay que perdonar todo. Perdona nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y ahí incluye ya más cosas, ¿no? Todo, perdónalo. No se lo merece, no, te lo mereces tú. Lo necesitas tú. Y todos esos bienes que te hace no son la razón. La razón es porque quiero que el Señor me perdone mis pecados, porque el pecado me aleja de Dios. No tenemos ningún derecho de tener nada en contra de nadie. Es que yo tengo dignidad. No te estoy pidiendo que no tengas dignidad. Al contrario, sé digno y que no te importe lo que te haga otra persona. A veces parece que tenemos botones que la gente sabe dónde picar. Ay, me hizo enojar. Ay, me hizo esto. Ay, lo voy a... Y vivimos con emociones que no nos sirven. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nada ni nadie me puede separar del amor de Cristo. Si tú amas a Dios y sigues sus principios y obedeces, aunque no entiendas por qué tienes que perdonar a esa persona que te hizo tanto daño y que no la has podido olvidar. Hay algunos que hasta se murieron ya, ¿verdad? Como la directora de la secundaria. A lo mejor ya se murió. Desde que la conocí esta viejita, pues imagínate, ahorita no sé dónde está. Pero siempre me encontraba algo, trae los zapatos sucios, devuélvete. Y yo triste así, ¿por qué me corre? Me tenía que devolver. Y ya no había chance de entrar más tarde. Cruzando la puerta yo, yes, claro, un día más de permiso para andar donde yo quiera. Claro que no le decía a mi mamá y a mi papá, ¿verdad? Pero ya el Señor me perdonó todas esas cosas. Espero que no haya ningún joven aquí aprendiendo cosas que no debe. Y perdónanos, Señor, así como nosotros perdonamos. Esa es la razón. Entonces, no tengas nada en contra de nadie. Como dijo el árabe, no ganas nada. ¿Verdad? Son inteligentes, por eso tienen lana. ¿Verdad? Le decía al niño,
¿Para qué lloras? ¿No ganas nada con llorar? Desde chiquito lo está enseñando a que si hace algo que valga, que produzca, ¿no? Bueno, así decimos de dinero nosotros los mexicanos, pero así se dice en internacional. Pero bueno, otra de las cosas es para cumplir sus propósitos. Número 4, ¿no? Nos ayuda para entender la gran comisión. Los puntos anteriores de por qué celebro la Santa Cena me ayudan a entender que si sigo las instrucciones, si recuerdo que hay un pacto de Cristo conmigo, que debo estar unánime con mis hermanos y juntos, que la muerte de Cristo es mi vida, entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo te puedo servir, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga para agradarte? Y te recuerdas de Pedro, te amo, ¿me amas, Pedro? Sí te amo, Señor. Entonces sírveme, o sea, apacienta mis ovejas, cuida a los demás, sírveme con ellos. Y entras en el pacto de Dios para servir a Dios. ¿Sabes qué hizo el Señor? Una vez tuvo un enfrentamiento con Satanás y la carta, el as que tenía Satanás, porque ya sabía que Jesús venía a recuperar todo lo que se había perdido. Y entonces le dice, mira todo lo que me han dado, todo lo que me he ganado, todo te lo voy a dar. Y le enseñó reinos y la autoridad y toda la tierra, te la doy. Si postrado me adorares. Y el Señor no cayó en la trampa, porque él sí venía a eso, pero lo tenía que hacer de una manera legal para no quedar debajo de Satanás, ¿no? Porque ese fue el problema. Obedecieron a Satanás. Cambiaron las cosas. Satanás, muy astuto, usó la palabra de Dios. Ah, te dijo que si comes vas a ser como él. Sí. ¿Y que ese día morirás? Sí. No, ese día no vas a morir. Lo que pasa es que vas a saber el bien y el mal. Y vas a saber muchas cosas interesantes. O sea, no negó todo y sí cambió la versión. Cuando Adán comió del fruto, vivió 930 años. Ese día no murió, físicamente, pero espiritualmente, ¿qué tal? Ese fue el problema. Y la muerte espiritual es la peor. Nosotros nos moriremos físicamente, pero ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice Corintios. Porque yo voy a levantarme otra vez. Job lo sabía. Dice, yo sé que mi Redentor vive y con mis ojos veré al Señor. Entonces sabemos que Él venció a la muerte y al Señor tu Dios adorarás. El mismo Señor que venció a Satanás, al pecado, a la muerte, lo recalcó en su tentación, solo al Señor vas a adorar. No puedes adorar a nadie más. Por lo tanto, solo a Él servirás. ¿De qué se trata? De estar en el pacto de Jesús. El Señor Jesús no vino para ser servido, sino vino para servir. Y dice que anduvo por el mundo haciendo discípulos. Dice que el Señor anduvo enseñando, sanando y proclamando el reino de Dios. El Señor Jesús proclamaba. Y ahora te está pidiendo simplemente algo que Él hizo también. Pero como Él está en el cielo, como abogado mío, y a mí me conviene que esté allá defendiéndome de las mentiras de Satanás o de verdades, de regazones mías, pero que diga Cristo, pero yo lo salvé con mi sangre, pero yo ya pagué por ese pecado. Y qué bueno que está allá, pero no estamos solos aquí, tenemos al Espíritu Santo que nos envió y tenemos la sangre de Cristo como algo precioso, poderoso que tenemos que tener. Y aquí debemos cumplir esa misma comisión, con alegría. Si le amamos y estamos en su pacto, le vamos a servir. ¿Cómo? Pues amando al mundo por el cual Él murió, compartiendo a los perdidos de Cristo para que ya no sean perdidos y sean salvos, y a los que ya son salvos, que somos nosotros, teniendo un amor especial entre nosotros. Cuando a nosotros nos hablaba, o a los discípulos que seguían a Cristo les hablaba, les decía, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Entonces también tengo que amar a la hermana esa. Se duerme y luego empieza a roncar y estamos en media de la predicación. ¿Y tú por qué estás oyendo a la hermana en vez de oír al pastor? Hombre, ya olvídate. A lo mejor el Señor le va a hablar en sueños.
¿Cuál es el problema? No hay problema. El problema lo tienes tú, ¿verdad? Pero bueno, aquí no hay gente así. Es un ejemplo para alguien que no vino, yo creo, que nos va a ver después. Así que debemos de cumplir su gran comisión, debemos ser discípulos hasta lo último de la tierra, pero pues no esperes ir a India o a Corea del Norte. No, 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 empieza con tu vecino, con tus compañeros de trabajo. Dios te va a usar. Esas son las obligaciones y responsabilidades que tenemos, pero todas las bendiciones no se comparan con lo poco que tenemos que hacer para Dios. El Señor nos va a dar facilidad. Él está con nosotros si hacemos eso. Y la unción, el respaldo de Él está con nosotros. Número 5 y último, ¿cómo lo tenemos que hacer? En memoria de Él, recordándolo a Él, hasta que vuelva, ¿no? Estamos seguros en Dios. Estamos seguros de su pacto. Ahora tenemos que estar seguros de que yo estoy haciendo la responsabilidad que me toca en este pacto. Es una alianza, es un covenant. ¿Cómo se dice covenant? Un acuerdo, un pacto, ¿no? Y estaremos siempre en su orden si lo hacemos así. La vida del cristiano debe ser por fe. Lo que no es de fe es pecado, dice la palabra de Dios. Así que siempre ten fe. Por eso podemos agradarle, no porque entendamos que yo tengo que perdonar o que entendamos que yo tengo que venir a la iglesia o entendamos que es una bendición, que es un pan y un... No, es por la fe. Cuando nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el pastor, pero lo que dice la palabra de Dios, entonces entendemos que hay algo precioso. Entendemos que va a venir una bendición. Entendemos que debemos de tomarla porque Él dijo nada más. Y entrar firmes en la bendición por medio de la obediencia. Si tú lees Deuteronomio 28, te vas a dar cuenta que hay bendición en la obediencia y maldición en la desobediencia. Y eso no es porque Dios cambió. Dios es el mismo. Pero si obedezco, va a venir la bendición de Dios. No estorbo la bendición de Dios. Y si desobedezco, pues no debes de esperar la bendición de Dios. Más bien tenemos que arreglar nuestra vida. 1 Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que lo comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor estás anunciando. La vida del Señor que te dio por su muerte, agradecidos con ella, estás anunciando. Reciba a su hijo de parte de las maestras de la escuela dominical, para que lo tenga ahí mientras hacemos esta ceremonia que el Señor Jesús estableció y que la vamos a hacer hasta que Él venga. Le voy a pedir a los ancianos con esposas, o sea, no van a arrestar a nadie, a su mujer tráigasela, y a mi esposa también que pase, para tomar juntos